Heroica acción de Lope Hernández de la Guerra. Que era evidente la extrema miseria y necesidad en que el ejército se hallaba, la imposibilidad de ser socorridos prontamente por los armadores de la expedición, la falta de fondos en que él mismo se veía constituido, por haber sacrificado todos sus bienes a la empresa, y lo formidable que se habían hecho los guanches después que acababan de acantonarse hacia las partes del norte de la isla. No ignoro, añadió el general, que algunos han sido de opinión se suspenda por ahora la guerra y se restituya cada cual a su casa, hasta tanto que nuestras fuerzas se recobren. Y confieso que, al observar mis soldados tan tristes, valetudinarios y hambrientos, yo mismo hubiera entrado en tan cobarde modo de pensar, si, poniendo los ojos en mi propio honor y en la reputación de mis oficiales, no reflexionase que la perseverancia y la firmeza forman el verdadero mérito de las grandes acciones. No pudieron aquellos nobles y valerosos oficiales oír este razonamiento, en que don Alonso de Lugo había manifestado toda la conmoción de su ánimo, sin encenderse en el celo más vivo por el buen éxito de la conquista. Así unánimemente dijeron que solo con la muerte se debía abandonar la empresa. Entonces fue cuando Lope Hernández de la Guerra, el héroe de nuestro poeta Viana, se resolvió a practicar aquella acción gloriosa que siempre será materia de elogio para los historiadores de la conquista de Tenerife y servirá de adorno a nuestros anales. Este hombre, pues, no menos esforzado que generoso y más amante del honor que de la hacienda, se puso en pie y, dirigiendo la palabra al general, le dijo así: yo quisiera, señor don Alonso, ser la persona más poderosa de este mundo, para tener la dicha de poner todo mi caudal en tan buenas manos. Los 2 ingenios de azúcar que poseo en la Gran Canaria son vuestros y podéis emplear su producto en la continuación de la conquista. Asombrado el general Lugo de esta rara generosidad y desinterés, abalanzándose a él le dio un tiernísimo abrazo, sin saber cómo expresar el gran consuelo que recibía su alma con tal donativo. Es tradición que levantó al cielo los ojos arrasados de lágrimas, y que hizo voto de construir en aquel mismo sitio una ermita en honor de María Santísima, con título de la Consolación, según se ejecutó después. En efecto, Lope Hernández de la Guerra se transportó inmediatamente a Canaria, acompañado de Bartolomé Estupiñán, de Juan de Sotomayor, de sus sobrinos y de otros conquistadores, vendió sus 2 ingenios, las casas de su habitación, esclavos y ganados, todo por precio de 2000 doblas, y compró armas, harina, bizcocho, cebada y otras provisiones de guerra y boca. Pero mientras que en Canarias se habilitaba este socorro, crecía notablemente en el campo de Santa Cruz la penuria de víveres y por consiguiente empezaban las tropas a padecer diversos achaques. La ración diaria se había ya reducido a 1 puño de cebada y 6 higos secos, y, desparramándose los soldados por los valles circunvecinos, solo se ocupaban en arrancar raíces de helecho y otras hierbas silvestres con que se alimentaban. Sin embargo, quiso la providencia que en tan grave tribulación ninguno falleciese de hambre, ni perdiese la constancia con que habían prometido a su general morir o conquistar la isla. Victoria de los cristianos en Acentejo. Lope Hernández de la Guerra aportó en fin a Santa Cruz el día 1 de diciembre con una carabela, en que venían las provisiones tan deseadas. Es imposible formar una idea cabal del vigor que infundió este socorro en los ánimos, y queriendo aprovecharse el general Lugo del actual fervor, preparó su gente para emprender una marcha hasta buscar en el reino de Taoro a los enemigos, y la hizo decampar el 24 del mismo mes. Nuestro ejército se encaminó por las fronteras de Tacoronte sin la menor oposición, y, habiendo dejado atrás el memorable barranco de la Matanza, hizo alto y se atrincheró en las llanuras de Acentejo. Pocas horas después salió Lope Hernández de la Guerra a caballo, a fin de descubrir el gran valle de la Orotava o Arautápala y explorar toda aquella comarca vecina. Habría caminado casi 2 millas, cuando de entre una espesura de árboles, situados hacia el lugar de Santa Úrsula, le salieron al paso y le acometieron 15 guanches, dando horrorosos silbos. Observando Guerra que aquel paraje era a la verdad peligroso, al punto dio de espuelas a su caballo y procuró irse retirando hasta sacar los bárbaros que siempre le seguían, a un sitio más llano, en donde, revolviendo impetuosamente sobre ellos, dejó muertos 6 a pistoletazos y ahuyentó con su lanza los demás. Entre estos se le rindió uno que se halló atropellado bajo de sus pies, y habiéndole llevado prisionero a la presencia del general, declaró que Benchomo a la cabeza de 5000 isleños se aparejaba para atacar el campo español al día siguiente muy temprano, después de haber dividido sus guerreros en 2 trozos, mandado el uno por Acaimo, Mensei de Tacoronte. En consecuencia de esta noticia dispuso don Alonso de Lugo que toda aquella noche se mantuviesen sus tropas sobre las armas.
Era Nochebuena, y se había derramado por el campo cristiano tan extraordinaria alegría y confianza en el patrocinio de la Madre de Dios y del Arcángel San Miguel, que en honra suya encendieron muchas hogueras. A la medianoche celebró las 3 misas uno de los religiosos que seguían nuestro ejército, confesó y comulgó a la mayor parte de los oficiales y soldados, y habiéndoles hecho una plática elocuente, les animó a la batalla contra los infieles que al mismo tiempo se estaban animando a combatir contra sus opresores. En efecto, considerando los reyes de Taoro, de Anaga, de Tacoronte y de Tegueste que los extranjeros se iban apoderando insensiblemente de la isla, que la guerra, la pestilencia y la escasez les privaba de mucho número de vasallos, y que solo les quedaba el recurso de reunir el resto de sus fuerzas y defender a todo trance la moribunda libertad, se habían determinado a probar la última fortuna, presentando una batalla a los españoles. Todavía no empezaba a rayar la aurora cuando llegaron a la vista los 2 ejércitos. Y observando el general Lugo que los guanches marchaban en 2 cuerpos, hizo la misma división en sus tropas, de modo que, reservando para sí el mando de las unas, encomendó la conducta de las otras a Lope Hernández de la Guerra. La acción se empeñó inmediatamente con una furia tan memorable, que con ser que nuestros españoles ejecutaron un horrible estrago en los isleños, no cesaban después de admirar la rara valentía, la desesperación y el ahínco con que aquellos hombres indisciplinados pelearon en esta función. La refriega duró 5 horas o, por mejor decir, duró hasta tanto que, viéndose Benchomo con un brazo muy mal herido y entendiendo que Acaimo tenía también un muslo traspasado de una bala, reflexionó que era inevitable la derrota de su gente, y la mandó repasar el barranco hondo y retirarse a la Arautápala con toda diligencia. Los españoles victoriosos, lejos de inquietarlos en su fuga, se hincaron todos de rodillas en el mismo campo de batalla y entonaron en acción de gracias el Te Deum. Y como en la boca de los soldados no resonaba entonces otra cosa que «Victoria, victoria», ofreció el piadoso don Alonso de Lugo erigir en aquel feliz sitio una iglesia, dedicada a Dios, bajo la advocación de la Reina de los Ángeles con el título de Victoria, quizá a fin de borrar con este glorioso trofeo, la trágica memoria del conflicto de la Matanza, cuyo monumento quedaba en el mismo territorio de Acentejo. En esta batalla de la Victoria murieron casi 2000 guanches, no habiendo perecido sino 64 de los nuestros. Es tradición que el príncipe Badeñol, hermano del Mensei de Tacoronte, perdió la vida a manos de Pedro Benítez de Lugo. Habiéndose mantenido los vencedores durante 9 días en el país de Acentejo, ocupados en curar sus heridos y dar sepultura a los muertos, retrocedieron al Real de Santa Cruz. En todos tiempos se ha criticado a don Alonso Fernández de Lugo este inopinado retroceso, y no hay duda que debe parecer un fenómeno militar el poco uso que aquel conquistador hizo de una victoria tan señalada, dando margen a que se dijese de él lo que de Aníbal, esto es, que sabía vencer pero no aprovecharse de la victoria. Lugo no podía ignorar que los guanches se habían retirado tan consternados y confusos que en más de 15 días no pudieron recobrar los espíritus ni volver a las armas. Tampoco ignoraba que Benchomo y sus más gallardos caudillos estaban heridos gravemente, y que la plaga de la modorra cundía destruyendo la nación. Así, era muy verosímil que, si entonces se hubiese avanzado con sus tropas hasta la Orotava y hubiese atacado el imperio guanchinés en su mismo centro, hubiera conseguido en esta campaña la entera destrucción de la liga, en que habían encontrado nuestras armas tan terrible barrera. ¿Pero no tendría aquel general algunas razones poderosas que nosotros no penetramos? Es de presumir que, como la estación del invierno estaba ya tan adelantada en una isla donde entonces era este un tiempo extremadamente rígido y nebuloso, de donde sería imposible la retirada en caso de cualquiera suceso adverso. Véase aquí por qué el 4 de enero de 1496 acantonó sus tropas en la costa de Santa Cruz. Contestaciones con los armadores de la conquista. Socorros del duque de Medinasidonia. Sin embargo, sabemos que cuando don Alonso de Lugo repitió sus instancias a la compañía de asentistas para que remediasen la penuria de víveres que volvía a amenazar sus tropas, le redarguyeron estos su demasiada inacción y satisficieron a los requerimientos y protestas que Juan de Sotomayor y Bartolomé Estupiñán les hacían ante Gonzalo García de la Puebla, escribano de la isla de Canaria, diciendo que era constante no haber faltado a los conquistadores occasions muy favorables para terminar aquella empresa, pero que las habían malogrado todas, inclinados siempre a una afectada lentitud,
que en el año antecedente habían acudido casi 2000 hombres de las islas vecinas y que no habían querido emplearlos en las operaciones de la campaña, finalmente que los armadores estaban imposibilitados de suministrar los socorros que se les exigían para una conquista interminable de que no sacaban provecho. Por tanto, considerando el general Lugo y el capitán Estupiñán que estas contestaciones que habían acalorado los ánimos no producirían ningunas buenas consecuencias, enviaron a España a Alonso de la Peña en calidad de diputado, para que, instruido el duque de Medina Sidonia del estado de la conquista, se sirviese continuar su protección como hasta allí, apoyándola con algún socorro de víveres. El duque no se negó a ello, y mandó que con la brevedad posible se despachéis a Tenerife una embarcación con 30 barriles de harina, 24 fanegas de garbanzos, 60 quintales de bizcocho, 20 toneles de vino, 80 arrobas de aceite, etc., cuyos comestibles aportaron a últimos de mayo a la rada de Santa Cruz, bien que nuestro ejército no abrió la campaña hasta 1 de julio. Penetran los españoles hasta el valle de la Orotava. Esta marcha, que se emprendió por las faldas de los Montes de la Esperanza, se ejecutó sin haber encontrado otro obstáculo en todo el camino que los cadáveres de los guanches, que perecían a violencias de la modorra. No pudieron nuestros oficiales dejar de penetrarse entonces de un horror compasivo, al observar que la mitad de aquellos cuerpos estaban devorados por unos perros pequeños del país que los isleños llamaban canchas, porque, como estos animales no hallaban qué comer, se habían cebado en los difuntos, y aún se arrojaban como rabiosos a los vivientes, de forma que los guanches, cuando viajaban, solían trepar a los árboles para ponerse al abrigo de sus nocivas mordeduras. De la Esperanza se avanzó nuestro ejército hasta Acentejo, en donde hizo noche, y encaminándose el día siguiente hasta el valle de la Orotava, entraron las tropas españolas por la primera vez en aquel país delicioso. Esperaban estas que los guanches, como parecía regular, se opusiesen a los progresos de su marcha, pero era tan profundo el silencio que reinaba en todo el contorno, que nuestro general no paró hasta apostarse a las faldas del gran cerro de Taoro, en donde, trazando un campo ventajoso, fijó su real. Nacía aquel silencio de que como Benchomo empezaba a respetar seriamente nuestras armas, había desamparado su palacio al primer aviso que tuvo del movimiento de las tropas extranjeras y, seguido de los menceyes de Anaga, de Tegueste, de Tacoronte y de Cebensui, se había salvado con el grueso de sus vasallos sobre la cumbre de Tigaiga, dejando centinelas en todas las demás alturas. Establecidos los españoles en su campo, recorrían desde allí todo aquel valle impunemente, hasta tanto que, habiéndose aventurado los príncipes guanches a bajar de las cumbres de Tigaiga, se acercaron a la cabeza de sus vasallos, el 24 de julio, y se apostaron 2 tiros de mosquete más abajo del real de los cristianos. Esta famosa posición de ambos ejércitos dio desde entonces nombre a aquel territorio. De manera que el paraje en donde estaban los conquistadores se llamó Realejo de Arriba y el que ocupaban los guanches Realejo de Abajo. Véase aquí la etimología de los pueblos que en aquellas partes retienen ambos nombres. Rendición de la parte principal de Tenerife. Toda la referida noche, que era víspera de Santiago y San Cristóbal, recelosas nuestras tropas de alguna sorpresa de los isleños, la pasaron sobre las armas, doblando las espías y circunvalando el campo con grandes hogueras, costumbre que se ha perpetuado en Tenerife. Luego que rayó la aurora del día 25, observando los guanches atentamente la aventajada disposición con que estaba fortificado nuestro real, el semblante de confianza que ostentaban los soldados y la resolución en que estaban de no salir de sus trincheras, observando todo esto, reconocieron la dificultad de atacarlos y se mantuvieron muchas horas en una perfecta inacción, hasta que, habiendo convocado Benchomo a sus aliados, confidentes y deudos, les hizo entrar en las siguientes reflexiones. Aunque el contagio, el hambre, la deserción y las disensiones domésticas son las verdaderas armas con que los españoles nos han reducido a la necesidad de temerlos, bien sabemos que, por otra parte, es esta una nación muy aguerrida, astuta y numerosa. Sabemos que ella ha sometido las islas comarcanas a la obediencia de sus reyes, que ha engañado con maña a nuestros mismos guanches, haciéndolos rebelar contra su patria, y, en fin, que tarde o temprano nos ha de poner el yugo sobre el cuello. En estos términos, ¿no será exceso de imprudencia obstinarnos en una defensa desgraciada que, sobre ser temeraria, parece ya inútil? Sometámonos a nuestro destino. Rindámonos a ese Alonso de Lugo y recibamos la ley de nuestros vencedores. Entonces, enterneciéndose hasta derramar muchas lágrimas y lanzando un profundo suspiro, prosiguió: «Perdona, amada patria mía, si no puedo valerte contra los extranjeros que te van a tiranizar.
Y vosotros, valerosos menceyes y sigoñes esforzados, que con tanta gloria y pundonor habéis derramado vuestra sangre en servicio de la causa común, perdonad la resolución que toma un desdichado descendiente del gran Tinerfe, y llevad a bien que solicite paz con vuestros enemigos, el que ya no puede hacerles la guerra con fruto. Este noble razonamiento estremeció las entrañas de aquellos hombres sinceros que nunca habían podido comprender bien en qué se fundaban los europeos para venir a perturbarlos, cautivarlos y darles muerte, buscándolos con tanto tesón entre los bosques de unas islas separadas del mundo. Pero conociendo la necesidad de ceder a la fuerza, convinieron en que se enviasen diputados al Real de don Alonso de Lugo, para que, haciéndole algunas proposiciones de paz, se alcanzasen las condiciones más suaves y capaces de hacer soportable la sumisión que prometían. Transportado de gozo el general Lugo a vista de estos enviados, no pudo dejar de recibirlos con extraordinaria afabilidad, y, habiéndoles oído atentamente, les respondió que como Benchomo y sus aliados le rindiesen sin la menor demora la parte de la isla que dominaban, y le ayudasen a rendir la restante, les conservaría a todos la libertad y les señalaría tierras para el sustento de la vida. Bien entendido que habían de abrazar en el bautismo la religión cristiana, y portarse como buenos y fieles vasallos de los reyes católicos, sus señores. Benchomo, Benearo, Acaimo, Tegueste y Cebensui, con todos los próceres de la nación, aceptaron las condiciones inevitables. Pasaron el barranco que separaba a ambos realejos y se acercaron a los cristianos, bañados en llanto y temblando visiblemente al dar un paso tan violento al corazón humano, cual era el de abandonarse a la merced de unos forasteros armados. Don Alonso de Lugo y todos los oficiales y caballeros conquistadores se adelantaron a recibir a aquellos príncipes y los abrazaron cordialmente. Entonces, tomando Benchomo por las dos manos a nuestro general, le dijo, según explicaron luego los intérpretes de la lengua: «Hombre valeroso, pésanos mucho de habernos visto en la necesidad de trataros a vos y a todos vuestros compañeros como a nuestros mortales enemigos. Pero dando ya oídos a cuanto nos propusisteis desde el principio de esta guerra, queremos ser vasallos de los señores reyes de España, a quienes desde hoy obedeceremos gustosos. Queremos que ellos sucedan al gran Tinerfe, nuestro abuelo, en el imperio de esta isla. Queremos, en fin, ser cristianos y profesar vuestra religión. Mas al mismo tiempo queremos que nos juréis, por todas las cosas que tenéis por más santas, que ni nosotros ni nuestros hijos seremos esclavos, ni quedaremos despojados de los derechos de nuestra libertad». Don Alonso de Lugo los abrazó segunda vez y, pidiendo a sus capellanes un misal, hizo sobre él el juramento de no faltar en nada a cuanto había prometido a los isleños. Apenas se divulgó por nuestro campo la agradable noticia de la inopinada rendición de la parte más considerable de la nación guanchinesa, y la feliz conclusión de la paz porque suspiraban, no hubo español que no se esmerase en hacer toda suerte de buen acogimiento a los bárbaros. Los convites, los regalos de ropa de vestir y los juegos en que ambas naciones hicieron alarde de su destreza y habilidad duraron muchos días en los realejos, a cuyo tiempo, saliendo de sus impenetrables escondrijos las personas del otro sexo, manifestaron la satisfacción que recibían con la humanidad, brío y galantería de sus conquistadores. Tampoco Añaterbe de Güímar tardó mucho en descender por las cumbres de Tahoro, acompañado de una considerable comitiva de guimareses, y, entrando en el Real de los Cristianos, ejecutó la ceremonia de someter solemnemente su reino, su persona y las de sus vasallos al dominio del monarca español. Estos tlaxcaltecas de Tenerife, que como los de México sirvieron a la conquista de su patria, se prometían sin duda grandes premios, pero a la verdad vivieron despreciados y murieron pobres.